¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días en esta fresca tarde de martes 30 de junio, 19 grados con 4 actualmente, muy agradable, mucho viento también a estas horas de la tarde. En este espacio informativo vamos a conversar de un tema bastante interesante, muy importante y crucial por sobre todas las cosas en este tiempo tan complejo ante un escenario y una coyuntura que está obligando a muchos compatriotas a tener que reinventarse. Es la palabra que estamos escuchando ya hace ya varios meses. Este es el momento donde las decisiones que se tomen, tanto del sector privado como del sector público, van a ser claves y definitorias para lo que va a pasar en este resto del 2020 y, por qué no, el 2021. En este espacio hablamos del salario mínimo. ¿Es o no conveniente un reajuste? ¿Cuáles son las condiciones, los factores que se deben tener en cuenta? Estamos viviendo un tiempo sumamente atípico. ¿Sería realmente el mejor momento para hablar de un reajuste del salario? Y esto, bueno, obviamente si es que los números dan o no, sería positivo o negativo. Vamos a hablar de todo esto ya con la directora del empleo, a quienes ya le agradecemos este espacio que nos está brindando para darnos un poco más de claridad, un poco más de luz al respecto. La tenemos con nosotros a la abogada Karina Gómez, a quienes ya le agradecemos este tiempo. Doctora, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, David, a la audiencia también. Sí, efectivamente tenemos que saber lo que es el salario mínimo. El salario mínimo es un sistema de protección social que establece el Estado a partir de una ley para determinar cuál es la base o el límite que se tiene que fijar para pagar una remuneración a un trabajador dependiente. Es decir, el salario mínimo es un sistema de protección en el cual permite de que no se pague salarios o la cuantía del salario menor a lo fijado por ley. Sí, es muy importante conocer eso. Y hablamos mucho de que, bueno, junio es el mes donde cada año se hace esta revisión, este análisis, si es factible, es viable. Me estaba fijando simplemente para hacer un poco de datos en general, la inflación acumulada al mes de mayo, porque son los últimos datos que la banca matriz ha compartido públicamente, y veíamos una inflación del 0,7% en términos interanuales, sumamente baja, pero esto habría que ver, ¿realmente conviene o no ajustar el salario cuando todo está a la baja? Es la pregunta. Bueno, David, realmente en el Paraguay tenemos un Consejo Nacional de Salarios Mínimos que está integrado por representantes del sector trabajador, representantes del sector empleador y por supuesto la Dirección del Trabajo que lo preside como representante del Estado. Este consejo se reúne cada junio de cada año, ¿verdad?, a los efectos de analizar la variación acumulada del índice de precios del consumidor para ver su impacto en la economía nacional. Es de público conocimiento que estamos en una situación de pandemia en el cual los primeros meses, tanto de marzo, abril y mayo, estábamos con un aislamiento preventivo que impidió la continuidad laboral y también la ejecución de actividades económicas. Entonces, eso vio afectado y el 0,7% determinó el Banco Central del Paraguay, que es la variación acumulada desde junio del año pasado que se realizó el último reajuste del salario mínimo a mayo de este año. Es efectivamente así, el Consejo de Salarios Mínimos se reunió, el sector trabajador solicitó que debido a las circunstancias que estamos viviendo, sociolaboral y por supuesto a nivel de impacto económico, que el salario mínimo se mantenga, y porque eso tiene un efecto inflacionario en respecto al reajuste de los precios de la canasta básica familiar. Entonces ellos solicitaron que el salario mínimo legal que está vigente hasta hoy en día se mantenga hasta el próximo año. Esa propuesta fue elevada al presidente de la República, quien tiene dentro de sus atribuciones la determinación del reajuste salarial. Qué bueno esto, directora. Quiero hacer una pequeña pausa. Estamos en la 14:07. A la vuelta hablamos un poco de los factores en general que influyen realmente en la determinación del salario mínimo y un poco conversar de los trabajos que están haciendo desde la Dirección del Empleo. ¿Le parece? ¿Cómo no, David? Perfecto, hacemos una pausita, volvemos enseguida. This.
Bien, estamos de vuelta en un segundo bloque de este espacio informativo. Estamos conversando con la directora del empleo, Karina Gómez, en cuanto a la conveniencia o no del reajuste del salario mínimo. Nos decía ella que por el momento, en base a las circunstancias, a la coyuntura, se mantiene de esta forma. Pero la pregunta es, ¿realmente conviene que el salario mínimo se mantenga, teniendo en cuenta este tiempo tan incierto donde no sabemos lo que va a pasar en una segunda mitad del 2020? No sabemos las situaciones que pueden llegar a desencadenarse. Si bien hoy a grandes rasgos los precios bajaron, hablamos de la carne que bajó, el combustible bajó, el pasaje también bajó, pero hablamos de este periodo específico. ¿Podría cambiar totalmente el escenario en una segunda mitad del año, doctora? Y bueno, es un poco de las conversaciones y me imagino también un poco de la intriga que tiene el televidente del otro lado. Por supuesto, la ley misma prevé que cuando haya una variación de circunstancias, que realmente el índice inflacionario sea de alto impacto y que pueda generar alguna crisis social o económica, la misma ley prevé de que se pueda reunir el Consejo Nacional de Salarios Mínimos nuevamente, analizar las circunstancias y proponer un nuevo reajuste. Eso sí está previsto. Hoy en día lo que nosotros tenemos que analizar es cómo estamos a nivel del impacto económico. Justamente ayer el presidente de la República con todos los ministros de la cartera de Estado han ya dado a conocer el nuevo plan de reactivación económica y de eso va a depender justamente el oxígeno que puedan tener los empleadores, que son aquellos que están dando las oportunidades laborales. Y por supuesto estamos buscando hoy en día el sostenimiento del empleo, de que el trabajador continúe en su puesto de trabajo por más de que esté suspendido temporalmente y reciba las compensaciones por parte del Estado, pero mantener esa relación laboral. Lo que queremos es que, por supuesto, hoy todas las empresas comiencen a reactivar, que por supuesto también el consumo comience a crecer nuevamente y eso pueda generar, por supuesto, un movimiento cíclico económicamente hablando. Y cuando hay un movimiento cíclico bueno que pueda permitir un crecimiento en cuanto a los ingresos de las empresas, por supuesto, eso también permita un mejoramiento en el ingreso de los salarios de los trabajadores, por supuesto, teniendo siempre en cuenta la productividad. Ahora, doctora, una cuestión un poco atípica quizás, si yo soy una persona que gano 2.300.000 guaraníes, un 100.000, un 200.000 más, yo ya no me ajusto a las variaciones que pueda tener el salario mínimo. ¿Esto me conviene o no me conviene que baje o suba el salario mínimo, siendo que yo me quedo en mi lugar ganando el sueldo que gano? Bueno, vamos a tener que ser sinceros. El 32% de la población económicamente activa son las que ganan un salario mínimo a 1,5, ¿verdad? Entonces, significa 2.192.839 guaraníes o más. Lo que sí tenemos que ver que este salario básico, este salario que es justamente lo que termina el Estado como una línea para que no se pueda pagar menos de ello, ¿verdad? Entonces permite solamente el reajuste de los que ganan un salario mínimo legal vigente. Por supuesto que no se aplica lastimosamente a los que ganan más del salario mínimo, pero eso sí permite un mayor movimiento en lo que refiere a la situación laboral y por supuesto el mercado laboral de acuerdo a la capacitación, a la formación del trabajador. Siempre buscamos que por supuesto que el trabajador en relación de dependencia no se quede con un salario mínimo básico, sino que tenga mejoramiento en sus ingresos, que le permita ganar por productividad y por supuesto también de que tenga algunos beneficios que le provea el Estado dentro de una política salarial. Así es. ¿A qué voy con esto, doctora? Por el simple hecho de que si yo gano 2.300.000 guaraníes y la situación como está, bueno, puedo sobrellevar el mes al mes, pero si los precios suben, se disparan esto a fin de año y hablamos de un crecimiento exponencial y bueno, definitivamente ese salario ya no me va a alcanzar para hacerme con mi canasta básica mensual y los gastos del día a día. Justamente eso, los trabajadores en el Consejo Nacional de Salario Mínimo han propuesto eso porque cualquier reajuste, por más mínimo que sea del salario mínimo, siempre tiene una implicancia en el reajuste de los precios de la canasta básica familiar. Entonces, para evitar eso, que pueda generar un perjuicio al poder adquisitivo de aquel que gana un salario mínimo, entonces es la propuesta, ¿verdad? Por supuesto, eso va a tener implicancias después con la reactivación económica, cómo vayamos planteando cada situación que pasa y cada día, ¿verdad? Que es una situación nueva.
Hay que aclarar también que el salario mínimo no solamente es para actividades diversas no especificadas. Nosotros tenemos también actividades específicas que tienen otro monto, otra cuantía de salarios mínimos, que ya son situaciones que se dan por los salarios escalafonados y de ciertas actividades específicas que también van a tener su variación, ¿verdad? Que nosotros estamos analizando y por supuesto estamos dependiendo de la decisión que adopte el presidente de la República, que es el encargado en realidad de tomar la determinación si se reajusta o no el salario. Sí, doctora, el salario mínimo general, digámosle, ¿se ajusta solamente teniendo en cuenta el IPC o hay otros factores que se tienen en cuenta a nivel coyuntural? La ley que modificó el código dice específicamente que el índice de precios del consumidor y su impacto en la economía nacional sería la base para la regulación del reajuste del salario mínimo. Por supuesto que todo se analiza, todo buscamos, siempre tratamos de tratar de hacer llegar de que los sistemas de salarios mínimos son sistemas de protección. No queremos que se utilice como un monto fijo para todas las actividades laborales. Nosotros queremos que eso se determine como línea mínima, por supuesto, siempre atendiendo al mejoramiento de la calidad de vida del trabajador, y eso va a depender mucho del mejoramiento de nuestra economía. Por eso es importante lo que el presidente ayer lanzó del proyecto de reactivación económica de Paraguay, que va a ser muy importante para todos. Y bueno, y eso generará, por supuesto, esperemos un futuro más alentador. Así es. Y muy importante lo que menciona, doctora, en el punto de que es un parámetro que se tiene en cuenta como referencia, pero muchas empresas lo tienen como la Biblia. Y si el salario mínimo se reajusta, y bueno, también están ajustando todos ahí al salario mínimo en vez de darle un poquito más de oxígeno, un poco más de espacio de ingresos a sus trabajadores. Es así, David, y realmente lo que buscamos es que la economía informal, que es la que siempre utiliza el salario mínimo, se transforme en una economía formal. Porque aquel que gana un salario mínimo dentro del sector informal o menos no está gozando de la seguridad social, no está cumpliendo ese rol para lo cual tiene que estar en IPS para tener un trabajo, lo que nosotros le denominamos un trabajo decente, ¿verdad? Entonces, queremos transformar esa economía informal a la economía formal, que los trabajadores sean formales, ganen el salario mínimo, pero tengan el beneficio del régimen de seguridad social, que le permita a él y a su familia de tener una asistencia médica o subsidios. Justamente hoy vemos que la formalidad trae beneficios, porque en esta situación de emergencia nacional que tuvimos, los trabajadores formales son los que están percibiendo a través del IPS las compensaciones económicas. Por eso instamos a la formalización de las empresas y por supuesto que los trabajadores sean incluidos dentro del IPS. Así es, y qué llamativo, ya que lo menciona, que mucha gente ha aprendido por las malas, lastimosamente, lo importante que es ser formal en este tiempo, porque tiene un respaldo importantísimo al ser formal, y aquellos informales que no están pudiendo trabajar ni siquiera en las calles, no están pudiendo hacer sus changas, como lo dicen entre comillas, y bueno, están viéndose muy, muy complicados cada día. Sí, realmente, pero en ese sentido el gobierno nacional ha previsto también para los trabajadores informales una asistencia, ¿verdad? A través del programa Futubó del Ministerio de Hacienda, y eso benefició a más de 1 millón de personas, ¿verdad? Eso también tenemos que reconocer de que el Estado paraguayo ha actuado, cada acción siempre tenía un beneficio para todos, y bueno, lo que estamos buscando es de que eso se mantenga hasta fin de año para poder, por supuesto, como tener un 2021 más alentador, con mayor productividad, y por supuesto que nuestra economía se sienta fortalecida, y también los empleos. El Ministerio del Trabajo está muy comprometido con justamente la reactivación laboral, la reconversión laboral, el sostenimiento del empleo, y por supuesto lo que nosotros buscamos es la colaboración de los trabajadores y también de los empleadores, que son los que dan oportunidades laborales para poder salir adelante. Así es. Doctora, no sé si usted maneja, pero ¿ya habría alguna fecha estimativa para el PTGO 2.0? El presidente de la República ayer lanzó de que están, por supuesto, ya tiene su plan
falta ejecutar ese plan que vamos a llevar a cabo y sí, el ministro de Hacienda justamente estaba ya manifestando de que van a comenzar a ejecutar y por supuesto queremos que eso llegue a todos los trabajadores. Sí buscamos siempre la formalidad, es decir, aprovechar esta situación de crisis para hacer las cosas bien, de que el empresario pueda ingresarle al régimen de seguridad social a su trabajador, también lo inscriba acá en el Ministerio del Trabajo. Y bueno, entonces nosotros así vamos como entidad pública encargado de las políticas públicas de empleo, podamos tener un mejor panorama y monitorear cada vez el cumplimiento de las normativas laborales. Así es. Doctora, quiero hacer una pequeña pausa, son las 14:10. A la vuelta hablar de todos los trabajos que están realizando, cómo van a encarar esta segunda mitad del año y por supuesto cualquier mensaje que usted quiera dejar para toda la teleaudiencia va a ser bienvenido. Hacemos una pequeña pausa, a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días TV. Presentamos la nueva Mastercard Conti Agro Business, con beneficios pensados en su agronegocio. Y por supuesto, todas las ventajas que ya conoce de Mastercard. Para más información ingresa a www.bancontinental.com.pi. Bien, estamos ya de vuelta. Último bloque de este espacio informativo. 14:22, 19 grados con 4 la temperatura actual. Estamos conversando con la directora del empleo, Karina Gómez, hablando un poco de la situación del salario mínimo. Nos decía la doctora que hasta el momento y según el panorama actual no se va a tocar el salario. Creo yo que sería conveniente esto porque si seguimos con la inflación, con el índice de precios del consumidor a la baja, si es que esto en un caso hipotético, se ajusta a la baja, bueno, me imagino que el salario también tendría que ajustarse a la baja en este caso, pero se va a quedar intacto. Creo que esto es más que conveniente en esta situación muy incierta para todas las empresas, para toda la economía en general, y ya esperamos, como lo decía ella, que se empiece a activar lo más rápido posible este plan que tiene el gobierno para que, bueno, muchos sectores que fueron duramente afectados puedan de alguna manera atajarse algo y salir a flote, porque también hay que tener en cuenta que muchas empresas ya cerraron definitivamente, muchas quebraron, muchas independientes también tuvieron que reinventarse, cambiar de rubro. Son varias las situaciones que se dan realmente, hay que tener en cuenta todas esas realidades, directora. Así es. Bueno, quiero también contarte, David, de que el Ministerio del Trabajo, con el fin de sostener el empleo, ha dado muchísimas facilidades a los trabajadores para poder reclamar sus derechos dentro del Ministerio del Trabajo. Aparte de que nosotros les instamos a ellos a reconvertir
su empleo, a capacitarse a través de los sistemas virtuales en cuanto al SNPP y al SINAFOCAL. Bueno, ahora ayuda muchísimo también los sistemas de plataformas digitales para que los trabajadores nos hagan llegar a nosotros sus reclamos. Nosotros sí tenemos que reconocer en estas crisis, desde marzo hasta hoy en día, más de 3.500 denuncias por parte de los trabajadores en relación a los despidos injustificados, pues bien, a través de los sistemas telemáticos que el Ministerio del Trabajo adoptó, ya hemos logrado tener acceso a varias mediaciones virtuales que permitió que el 60% de los trabajadores ya hayan cobrado sus indemnizaciones y por supuesto algunos hayan sido reintegrados a sus lugares de trabajo. Así que les invitamos a los trabajadores a que sigan confiando en la institución, que la institución pone a su cargo teléfonos, correos electrónicos, plataformas digitales a los efectos de escucharles, y por supuesto también a través del SNPP y SINAFOCAL, que se está llegando con las capacitaciones para ver que esto, una vez que reactivemos, por supuesto, estemos ya preparados para enfrentar nuestros nuevos desafíos. Y qué importante lo que menciona, doctora, porque hay muchas personas que estoy más que seguro también, tengo conocidos, todos tenemos conocidos que quizás pasan por esa situación de miedo e incertidumbre dentro de la empresa, porque hay, digamos, empresarios, jefes que se aprovechan un poco de la coyuntura al decir, bueno, te voy a pagar menos, mira que la situación está difícil, vas a tener que trabajar más, vas a tener que producir el doble, la cuestión es incierta, y son muchas cuestiones que, digamos, son un tanto ilegales, digámosle, porque se le explota muchas veces al trabajador y por miedo a reclamar a que sea despedido no lo hace, queda callado y sigue aguantando nada más. Sí, por eso justamente el Ministerio del Trabajo ha permitido hoy en día entablar plataformas como para poder llegar, y si no se pueden dar los nombres a través de la Dirección de Inspección y Fiscalización, se hacen las verificaciones a las empresas. Y bueno, hay hoy en día generó de que el Ministerio del Trabajo tenga un contacto directo con las empresas y con los trabajadores. Con las empresas, inclusive en materia de seguridad y salud ocupacional, ya tenemos más de 6.000 agentes de seguridad social y ocupacional, perdón, que tienen esa facultad de poder determinar un nexo con el Ministerio del Trabajo y saber cuáles son las medidas de seguridad y de salud que tiene que reinar dentro de un lugar de trabajo. Y bueno, los trabajadores, por supuesto, cuentan acá con mediadores capacitados para poder sobrellevar las mediaciones en los conflictos que surjan y, por supuesto, permitir así un arreglo, un acuerdo, una solución a un conflicto que surja, y por supuesto esto vamos a ir mejorando. Todos estamos en un ambiente difícil, tanto el Ministerio del Trabajo sabe con los funcionarios, con los trabajadores, de que estamos esto afrontando con mucha fuerza, y lo que queremos es salir adelante y por supuesto cumplir nuestra función. El Ministerio del Trabajo es el organismo rector de las políticas públicas de empleo y por supuesto también de resolver los conflictos laborales. Así que le invito a todos los trabajadores a que utilicen nuestra plataforma, se comuniquen con nosotros y bueno, vamos a tratar de satisfacer sus reclamos. Así es. Directora, ¿qué se viene para esta segunda mitad del año? ¿Cómo van a estar encarando desde la Dirección del Empleo a grandes rasgos? ¿Qué proyectos van a estar llevando a cabo? Bueno, el Ministerio del Trabajo tiene un servicio público de empleo. Ese servicio público de empleo tiene una plataforma también para empleo donde uno puede registrarse, cargar su perfil y eso le hace tipo un match y le interconecta con algún perfil o algún lugar, puesto de trabajo. Y también ofrece asesoramientos, test psicológicos, vacancias laborales, que bueno, eso va a permitir, por supuesto, también de que aquel que haya perdido un empleo pueda ser interconectado con un nuevo puesto de trabajo. Sí, sumamente importante. En este último minuto, doctora, ¿podríamos dar un mensaje para la teleaudiencia de lo que puede esperar del Ministerio del Trabajo en estos meses donde, bueno, necesita más que nunca un brazo que pueda sostenerlo? El Ministerio del Trabajo les ofrece a todos los usuarios, tanto empleadores como trabajadores, de contar con una guía laboral, de tratar de buscar la mejor forma de sostener el empleo y también de brindar algunas medidas paliativas que puedan llevar a cabo dentro de las actividades laborales que poco a poco se van reactivando. Y por supuesto también tratamos de encontrar
y si detectamos alguna vulneración de derechos, de volver a restaurar y proteger al trabajador, que son los económicamente más débiles, ¿verdad? Y sí, el Ministerio del Trabajo cuenta con expertos, con técnicos especializados que ponen todo su esfuerzo cada día y bueno, los principios tanto telemáticos como teléfono, correo, WhatsApp están abiertos para que puedan hacernos llegar todas sus consultas, sus dudas y también sus denuncias. Excelente, importante recordar eso y que la teleaudiencia sepa que puede acercarse al ministerio o llamar al ministerio en ese caso por cualquiera de los canales más convenientes y van a saber que tienen del otro lado una cartera que está dispuesta 24 horas para ayudarlos. Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. Esperemos en una siguiente ocasión seguir conversando y bueno, ver cómo están avanzando con los trabajos. Muchísimas gracias, David, a vos por el espacio y bueno, esperemos que nos volvamos a conectar en una oportunidad y ya hablando de mejores condiciones y por supuesto de nuevos desafíos para nuestro país. Así mismo, así sea. Muchísimas gracias, doctora. Bien, nosotros con esto llegamos al final, nos despedimos, pero usted ya sabe, a las 16 horas nos reencontramos en nuestro ya habitual foro empresarial con muchas entrevistas importantísimas que estoy seguro del otro lado a usted le va a interesar. Con esto nos despedimos, será hasta más tarde. Gracias por la compañía. Chao.